Hola, ¿qué tal chicos? Pues quería hablaros hoy del guión de Las montañas de la locura, el guión de Guillermo del Toro. Sabéis que allá por el 2010 Guillermo del Toro iba a hacer una adaptación de la obra de Lovecraft, con James Cameron de productor y Tom Cruise de protagonista. Al final la película no se hizo. Cuentan que Guillermo del Toro estaba en la Antártida buscando localizaciones en un helicóptero y le llamaron que aterrizara, que la película no se iba a hacer, ¿no? El guión está muy bien, es una pasada. Se nota que Guillermo del Toro le gusta y mucho la época. Eso para empezar, no es un fresco de la época estupendo. La Universidad de Miskatonic, un hospital militar que aparece al principio, el barco, los dos barcos, el Miskatonic y el Arkham, incluso los objetos que usan, ¿no? Ves como que se recrean mucho en decir que la cámara era de marca Pathé, tenía una bobina de 35 milímetros, las perforadoras, el modelo de los aviones, el modelo de un coche que sale al principio, que es un Berkeley. Eh, Se nota que a Guillermo del Toro le gusta mucho la época. Bueno, Guillermo del Toro dice que su autor preferido, su escritor preferido es Charles Dickens, ¿no? Y, y también se nota un poco por ahí pues ese amor por la época, ¿no? Igual que pasaba en la Cumbre Escarlata. Y aparte de esto, la película, bueno, el guión más bien sorprende un poco porque se aleja un poco de la obra de Lovecraft y se parece bastante a La cosa de John Carpenter. Casi podría ser una precuela de la obra de John Carpenter, ¿no? Si le quitas un poquillo la mitología de Lovecraft, podría ser en el sentido que hay unos seres pues que son como la cosa, replican a otros, ¿no? Y van, en fin, van replicando a la gente del barco y tomando un poco el control de la tripulación y del barco, ¿verdad? Esto una vez que el barco encalla en los hielos. Por otra parte está el grupo que va a la ciudad, que la verdad que la parte de la ciudad es una parte pequeñísima. No, no es una parte fundamental de la película, lo cual sí que lo es de la novela, ¿no? Y lo más fundamental o lo más importante de esta parte es que en un momento dado, el que es digamos, el jefe de la expedición, Lake, se conecta a lo que llama una consola orgánica y entonces a través de eso puede conocer la historia de los antiguos, ¿no? Esto a mí me sonó mucho a Pacific Rim, cuando uno de los científicos se conecta a un cerebro de un kaiju y, perdón, y conoce la historia de los kaiju y de dónde vienen y cuál es su origen. Y bueno, no me extrañaría que Guillermo del Toro hubiera reciclado el tema este en Pacific Rim, ¿no? Estas ideas. Pues otra cosa que me gustó de la parte de la ciudad es cuando llegan los aviones que los aviones dan problemas. Y es una cosa que siempre me llamó la atención de la obra de Lovecraft, ¿no? Que los aviones no dan ningún problema y son como súper seguros. A mí no me gustaría montarme en un avión pasando por inclemencias climáticas y encima montañas que no sabes la altura que tienen, ¿no? Pues aquí pasa eso, ¿no? Que los aviones se dejan el tren de aterrizaje y casi se estrellan y está muy bien porque es más realista, ¿no? De la obra de Lovecraft, no es por criticarla, que adoro Las montañas de la locura, es una de mis novelas preferidas, pero parece que los aviones aterrizan en el hielo, despegan, cruzan las montañas sin ningún problema, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues también hay dos, dentro de los personajes, hay dos, creo que son noruegos, que son los que se encargan de cuidar los perros, que son Gunnarsson y... Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro. Gunnarsson es el primero infectado y el primero que empieza a transmutarse en una cosa, ¿no? En una cosa con tentáculos que luego puede replicar otros seres. Y el otro danés, que son así fuertotes, más brutos, llevan armas. Ahora mismo, no, Larsen, se llama Larsen, y yo creo que es el personaje que iba a interpretar Ron Perlman.
¿vale? Que es uno de los últimos supervivientes y es el que se le ocurre la idea de cargar la escopeta con sal porque ve que estos seres al contacto con la sal se desintegran, no hay un momento que caen en el mar y se desintegran también, lo cual recuerda un poco, y esto reconozco que es algo un poco cogido por los pelos, pero recuerdo un poco a Blade 2, ¿no? Con los tiros de los vampiros y que se desintegraban. Esto es un poco cogido por los pelos, lo reconozco. El resto de los personajes, bueno, es una historia bastante coral y a veces no te quedas mucho con los personajes. No hay ningún personaje con el que te identifiques especialmente. De hecho, te preguntas cuál interpretaría Tom Cruise, porque no hay ningún personaje especialmente atractivo. Está Lake, que es como el decano de la Universidad de Miskatonic, que es un poco el que dirige la expedición. Está... ¿cómo se llama? Dyer, que es el último superviviente. De hecho, la historia se cuenta en un flashback y es Dyer el que cuenta la historia en el flashback. Es el único superviviente, aunque muere al final de la novela. Es un personaje bastante atormentado, ya que descubre cuando está en los hielos que su mujer y su hijo murieron cuando la mujer iba a dar a luz. Luego está Athwold, que es como el cura de la expedición, el sacerdote, un tipo con una fe religiosa muy acentuada, que, bueno, es un personaje que tiene su partido porque en un momento dado descubren que la vida vino del espacio, que no la creó Dios, ¿no? Y es un poco donde más brilla este personaje. Después hay dos que son hermanos, que son Yentre y Pip, que Pip es el hermano pequeño y que son los dos que filman la expedición, que van con las cámaras, ¿no? El equipo de filmación. Y el resto son personajes que se te vuelven un poco una nebulosa, ¿no? Hay varios pilotos, está Peabody, que es un científico, pero tampoco sabría decir muy bien qué es, creo que es no sé si es un ingeniero, creo que es un ingeniero, más que un científico. No sé, bueno, hay una serie de personajes más que no acabas de identificarte con ninguno, ¿no? A lo mejor viendo la película pues sería distinto, pero bueno, hay imágenes que serían increíbles. A lo mejor Guillermo del Toro dice que todavía la puede rodar y si la rodara habría imágenes que serían increíbles. Al final aparece Tulu, porque hacen un rito para invocarle y demás, y bueno, imágenes de lucha en el barco, ¿no? Cuando los antiguos estos van a buscar a la tripulación para un poco mimetizarla, ¿no? Les disparan con escopetas cargadas con sal. Está muy bien, está muy bien. O sea, el guión está muy bien escrito y no te cuesta imaginar la película, ¿no? Hay otro momento en que Larsen y Dyer se esconden en una cueva, que es una cueva helada que casi parece una catedral, ¿no? Con una cúpula helada por donde se cuela la luz del sol. Está muy bien, hay pingüinos albinos, aunque tampoco tienen mucho protagonismo, ¿no? Dicen un poco que estos pingüinos eran como ganado, es decir, incluso encuentran bayas, ¿no? y que los cultivaban o que los criaban como ganado. Y bueno, nada, lo que más llama la atención es el parecido que tiene, más incluso que el hecho de la ciudad, es el parecido que tiene con la cosa, ¿no? Perros que le salen patas del costado, igual que la cosa. Y bueno, y esto, ¿no? Hay una escena que me gustó mucho, que es un sueño que tiene Dyer, que es que él está en su casa con su hijo y de la cuna empiezan a salir tentáculos. Entonces él, cuando va a la cuna, ve que está nevando dentro de la habitación, ¿no? Y que del piso sale nieve. Y aparece un hombre oscuro, ¿no? Que viene a decir un poco así como que los antiguos fueron mandados por la primera humanidad. Y esto también me recordó una cosa que decía Guillermo del Toro de Pacific Rim, que Guillermo del Toro había escrito la segunda parte de Pacific Rim, que luego se hizo, pero no con el guión de Del Toro, y en esta segunda parte él comentaba que los seres que mandaban a los Kaiju era la humanidad del futuro, y yo creo que también es una idea cogida un poco de las montañas de la locura, ¿no? Aunque
este papel del hombre oscuro nunca, yo al menos nunca me quedó claro un poco qué juega, ¿no? Qué función juega, aunque creo que es esa. Y bueno, y un poco esto, no sé, la verdad que está muy bien, merece la pena leerlo, es una lectura muy entretenida. Sobre todo la escena del principio, bueno, la película empieza con un flashback de un náufrago que lo encuentran, que es Dyer, y cuenta toda la historia. Y la primera escena del flashback es en la Universidad de Miskatonic, que es la rueda de prensa que hacen de cara a la prensa, nunca mejor dicho, antes de salir con la expedición. Y, y es una escena que me gustó mucho, ¿no? Donde se presentan a los personajes y donde ves un poco toda la maquinaria que van a llevar, desde los aviones hasta las perforadoras, que dicen que es una perforadora un poco al estilo de Julio Verne, o bueno, todo lo que van a llevar, ¿no? Incluso el espécimen que tienen congelado que lo había encontrado otra expedición, ¿verdad? En fin, si podéis leerlo, pues yo os lo recomiendo. Venga, darle a like, por favor, suscribiros y ser muy felices. Gracias.